Las madres y los padres queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas. Pero lograrlo no siempre es una tarea fácil. Por momentos nos podemos sentir desafiados, confundidos, frustrados y un poco solos. Conocer lo que viven en cada etapa es clave para lograr una crianza saludable y respetuosa. Soy Natalia Oreiro y te presento Hablemos de Crianza, un nuevo podcast de UNICEF para apoyar a las familias de niños, niñas y adolescentes. En este podcast, expertos en infancia y adolescencia conversan con padres y madres de carne y hueso y comparten consejos útiles y orientaciones prácticas sobre cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar todo su potencial. Hola, soy Rafa Cotelo, papá de Clarita, Emma y Juana, y estoy acá con Susana Grunbaum para hablar de un tema importante en muchas etapas de la vida de las niñas, niños y adolescentes. Pero hoy hacemos foco en la adolescencia y vamos a hablar de la autoestima. Susana, gracias por venir. Hola, encantada. Voy derecho. ¿Por qué es importante la autoestima en los adolescentes? Bueno, es una muy buena pregunta, porque en general la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es un conjunto de ideas, de sentimientos, percepciones, que viene desde antes. La adolescencia empieza a los 12 y ahí a menudo, empieza a los 12 es una manera de decir, puede empezar antes, sí. Pero para la Organización Mundial de la Salud va de 12 a 19 años. Asumimos eso. Bien. Tengo dos ahí en ese rango. Ahí va. Y otra de 6, pero que para mí califica, ¿eh? Yo te voy a escuchar, pero para mí la de 6 entra. Sí, bueno, después lo vemos. Hay ejemplos. Es verdad lo que decís, porque en realidad ese periodo de 12 a 19, fíjate que es toda la segunda década de la vida. En general se toma a veces de los 10 a los 19, y en esa década de la vida, que son 10 años, hay muchas diferencias. No es lo mismo un adolescente de 12 que de 16 o 17, ¿verdad? Y los dos son adolescentes. Bien, ¿y los papás podemos hacer algo por esto tan importante que es la autoestima? ¿O qué cosas sí, qué cosas no? Bueno, a veces sí, uno hay con buenas intenciones mucho. Puede cometer errores, desde valoraciones sobre ellas, ellas o ellos, sus actitudes, sus aptitudes, sus cuerpos. Exactamente. Estás hermoso, sí, estás hermosa, te queda lindo, esto te queda mal. Y ese no sabemos hasta dónde eso... Bueno, ese justamente es el tema, porque en la adolescencia la autoestima, que puede de repente venir bien en la niñez, es decir, niños que se sienten felices consigo mismos, con seguridad, con confianza, que las cosas les salen bien, y si algo no sale bien, lo superan, ¿no? No creen que todo se viene abajo por una cosa que no les sale bien, no están pensando todo el tiempo que los demás no los quieren o que hablan mal de ellos, ¿no? Todo eso, estoy diciendo un poco qué es la autoestima y por qué es importante, ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que hacemos en forma cotidiana. Y en la adolescencia puede bajar, puede caer, porque el cuerpo cambia, la mente cambia, las relaciones con los otros cambian. Son tantos los cambios en la adolescencia que se vuelven un poco frágiles los chiquilines, y ahí es donde los padres, madres, familiares, todos los adultos y el mundo en general, todo el entorno puede favorecer que eso sea transitorio o puede complicar. Bien, entonces, por lo que entiendo, porque uno puede llegar a pensar que autoestima, por el prefijo, es una cuestión de ellos y que lo solucionan y lo construyen ellos y ellas solas, pero no, el entorno y sus vínculos más cercanos y los otros no tan cercanos trabajan en esa construcción de la autoestima. Exactamente, es muy importante, y claro, acá no les vamos a decir a las madres, padres, que no hay que decirle a los chiquilines no servís para nada, todo te sale mal. Ya sabemos que todos sabemos eso, como adultos, como padres, padres, familiares, abuelos, tíos, todo el entorno, incluyendo también a los docentes. Pero entonces, ¿cómo facilitar o favorecer ese proceso de autoestima, ¿no? Que tiene que ver con darle seguridad. Y podemos decir, esto no te salió tan bien ahora, pero ya te va a salir, porque sabemos que vos podés. Esa es una de las cosas, ¿no? ¿Sabes? Después, uno de los temores, yo voy a aprovechar este espacio como de consulta. Sí, si claro. no lo tendría que pagar. Y aprovechamos que sos tan gentil. Que a mí me preocupan como papá de adolescentes, que siento que a veces la autoestima en estas generaciones está cuantificada en redes sociales, en el sentido de
la valoración que mis pares y mi entorno tiene sobre mí lo mido en likes o en me gustas o en comunidad o en mejores amigos o algo que quizás en las generaciones anteriores como las nuestras no era tan visible, no quedaba tan expuesto porque esa cuantificación lo veo yo y la ve mi entorno y el de al lado tiene menos o más y eso construye o destruye mi autoestima. Me da la sensación que este tiempo hermoso que estamos viviendo, de tanta comunicación o algo, también es un poco peligroso para la autoestima de los gurises. Sí, sin duda. Sin duda que las redes, que son como tú decís, y todos creemos y nos apoyamos, ¿no? Y no sabemos qué hacíamos antes sin las redes, ¿no? Pero hoy en día también tienen esa complicación donde los chiquilines se van midiendo en función de cómo son aceptados o queridos a través de las redes. Entonces nosotros tenemos que insistir que la vida no son las redes. Las redes es una parte, es importante, nos ayuda, nos divierte, pero la verdadera relación, los verdaderos vínculos de afecto están afuera de las redes. Son las personas con las que convivimos y eso es muy importante. Entonces, mostrar también desde los adultos, padres, madres y como digo, con todos los que rodeamos a los chiquilines, que nosotros también, no solamente ellos, sino nosotros como adultos también nos apoyamos en los seres queridos y en la familia y no solamente en lo que nos dicen las redes. Y que ser amables con los otros es la cuestión principal. Hoy en día que también vivimos una cuestión donde la violencia está, claro, la hostilidad, hablamos mucho del bullying y todo esto, pero también tenemos que ver cómo entonces disminuir esto. Y esto que es cultural y que tenemos que hacer un esfuerzo grande, ¿no? En relación a contrarrestar lo que viene de ese mundo de las redes, que a veces no lo podemos influenciar mucho, pero sí tenemos que contrarrestar estimulando los vínculos afectivos, sociales, los vínculos amorosos, ser amables con los otros. Eso es muy importante, porque en la medida que sos amable con los otros también te vuelve la amabilidad, el afecto y el ser querido. Entonces ya no te va a importar tanto la cantidad de likes, porque tú sabes que tú tenés tu red verdadera de amigos. Perfecto. Otra observación que como papá hacemos es esa necesidad que tenemos siempre todos a lo largo de toda nuestra vida, pero creo que en los adolescentes se acentúa aún más, de pertenecer. De pertenecer a un grupo, a un grupo en particular, o a un grupo, o a una tribu, o a lo que sea. Necesito pertenecer y eso lo manifiesto con los vínculos a los que me acerco, con la música que escucho o que digo escuchar o que me tiene que gustar porque si no, no pertenezco. Y si de casualidad, porque en casa se escuchaba otra música o se vestían de otra manera o no había acceso a determinados lugares y siento que me estoy perdiendo de algo porque no pertenezco. Exacto. ¿Cómo hacer para trabajar eso, para reforzar? Porque de verdad los gurises siento que es una carrera que con la zanahoria adelante, en la que nunca llegan, nunca terminan de pertenecer y les desespera. Claro, yo te voy a decir algo para que te quedes tranquilo y las mamás y los papás que escuchan también. Hay muchas de estas cosas que son transitorias porque los chiquilines tienen que experimentar. Entonces, hoy les va a gustar una cosa y después van a ir cambiando, después les va a gustar otra, pero todos esos cambios son importantes porque van construyendo la personalidad. Entonces no se preocupen por los cambios, porque es parte de lo que es la adolescencia, que es experimentar. Por eso también es importante poner los límites, que los límites no son castigos. Quiero aclarar, los límites son coordenadas, son márgenes para poder crecer y vivir y desear lo que está fuera del límite. Entonces, es muy importante porque la adolescencia, ¿qué es lo típico de la adolescencia? Lo propio, buscar la identidad, saber quién soy, qué quiero, qué me gusta, cómo soy. Y eso es en relación a los otros. Primero que nada, los padres. Entonces los chineses se tienen que diferenciar de los padres. ¿Cómo se van a diferenciar? A vos te gusta esto, a mí me gusta esto, otro. Vos sos de acá, yo soy de allá. Vos hiciste esto, pero eso con los tiempos va cambiando. Entonces yo diría a los padres que en esto no se preocupen. Si bien los límites, por ejemplo, hay cosas que no se van a negociar. Hay que ir a estudiar, tenés que ir a estudiar. Sí, vas a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Bueno, lo vamos a conversar, pero
¿Tenés que llegar en hora a clase? Sí, tenés que llegar en hora. Yo llego en hora al trabajo, tú llegás en hora a clase. Eso no se negocia. Pero hay otras cosas que sí, y donde los chiquilines también tienen que ir tomando decisiones. Y esto es muy importante, decisiones a su medida, porque eso también construye la autoestima. Entonces te das cuenta que esta cuestión de los límites, la autoestima, las decisiones, los deseos, están todas relacionadas y van construyendo así la personalidad. Entonces los padres no es que digan, no es que yo le estoy diciendo, no te preocupes, tirate para atrás, que no pasa nada. No, hay que estar, hay que confrontar, hay que discutir con los chiquilines, porque ellos necesitan esa discusión y esa confrontación. Me dejaste tranquilo, me dijiste que me ibas a dejar tranquilo y me dejaste tranquilo, porque discuto, confronto. Sí, está muy bien. Mucho. Está muy bien. Los padres no son los amigos, son los padres. Y los chiquilines precisan eso, ¿sabes? Porque si vos no le pones ese límite y discusión, lo van a ir a buscar. Entonces van corriendo el límite y pueden hacer cosas que sean de mucho riesgo. Por eso es que los padres decimos siempre, en la consulta, en los talleres, en todos lados, lo decimos, tienen que poner estos límites que son flexibles, que no son iguales a los 12, 14 o 17, van cambiando, y donde los chiquilines también van tomando responsabilidades. Bien, para volver concretamente al tema de la autoestima, uh-huh. ¿Qué señales o cómo puedo detectar yo que mi hijo, mi hija, el adolescente en casa, el que pueda estar escuchando, tiene baja autoestima? Muy buena pregunta, y es algo que nos importa mucho. Como yo decía hace un ratito, la autoestima puede bajar por ser adolescente, porque todos estos cambios del cuerpo y eso que soy, el malestar que se produce, que estoy bajita, que estoy muy alto, que estoy flaca, gorda, tengo granos, qué sé yo, todo eso, ¿no? Eso, el cuerpo tiene un lugar muy importante. Entonces, como además de las redes, aunque no hubiera redes, esto fue siempre así. Entonces, eso pone a los chiquilines en una situación un poco vulnerable. Pero, ¿cuál es el tema o el punto, digamos, de corte? ¿Es todos los días que los chiquilines se sienten mal? ¿Qué quiere decir baja autoestima? Estar tristes, estar inseguros, estar ansiosos, no querer hacer nada, estar enojados, molestos consigo mismos. Hay una cantidad de cosas muy parecidas a síntomas de depresión o síntomas de ansiedad que hay que observarlos. Bueno, ahí quería ir. ¿Qué pasa cuando no logramos comunicarnos? O sea, pero sentimos o nos preocupa que sea algo más que la adolescencia, así entre comillas, como que necesitamos otro apoyo. ¿Qué se puede hacer? Muchas veces los chiquilines no quieren hablar con los padres porque hay una cuestión también que es de intimidad o de pudor y no le cuentan a los padres. Entonces puede haber algún familiar cercano con quien tienen más confianza, ¿no? Un tío, una abuela o un hermano mayor, más grande. Digo, es importante acercarse, no dejar a los chiquilines aislados, sabiendo que esto, lo que yo estoy diciendo, sé que es difícil, sé que no es fácil. ¿Qué quiero decir? Cuando esto no revierte, a ver, no es lo mismo un chico o chica que está 2 o 3 días mal y después se repone y sale, ¿no?